Hola hermanos, vamos a reflexionar el día de hoy el Evangelio de San Marcos 6, 17, 29. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Herodes había mandado a apresar a Juan Bautista y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo. Y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó a encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile le gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven. Y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, mis hermanos, hoy estamos a 29 de agosto y en este día la Iglesia nos ofrece la celebración de el martirio de Juan el Bautista. Hoy recordamos cómo él fue martirizado. Él fue un mártir, entregó la vida por proclamar el Evangelio, por defender lo que él creía, pero no era su creencia personal, sino lo que él creía en el Evangelio, en la palabra del Señor, en la palabra de Dios. Y cabe aquí recalcar que en lo que él creía era en las Escrituras, porque en ese tiempo el Evangelio apenas empezaba a desarrollarse. O sea, no olvidemos que estamos en los principios, cuando Cristo vivía aún todavía. Pero ya la ley que Dios había dado a Moisés hablaba de no codiciar la mujer del prójimo. Bueno, comencemos por decir esto. Juan el Bautista anunciaba el Evangelio, anunciaba la conversión y bautizaba con un bautismo que era para la conversión, para el perdón de los pecados, ¿verdad? No era un bautismo en el que se manifestara el Espíritu Santo. El Espíritu Santo aún no se había dado de la manera que Cristo, cuando lo envió después de que él resucitara, ya somos bautizados con el Espíritu Santo también. Juan Bautista mismo lo dijo cuando bautizó a Cristo, ¿verdad? Cuando le preguntaron: ¿eres tú el que ha de venir? Y dijo: no, yo no, detrás de mí viene otro del cual no soy digno de desatarle ni siquiera las sandalias. Yo bautizo con agua, pero él lo bautizará
con el fuego del Espíritu Santo. Bueno, dicho esto, ahora veamos cómo es que Juan el Bautista, pues, es bien visto por Herodes, y es bien visto en el sentido de que le gustaba escucharlo. No estaba haciendo las cosas bien, pero le gustaba escucharlo y lo ponía en qué pensar. O sea, había una oportunidad, hay una puerta abierta para que él se convirtiera. Sin embargo, sus hechos pues no eran exactamente los que Dios le agradaban. Para empezar, era un rey que estaba usurpando un reino. ¿Okay? Segundo, se propuso y le quitó la esposa a su hermano. ¿Okay? En realidad, ella era su cuñada, no era exactamente su esposa, se había casado con ella, pero Juan le decía, no te es lícito vivir con la esposa de tu hermano, o sea, era su cuñada. Sin embargo, él dentro de todo esto escuchaba, pero no hacía los cambios que debería de hacer, lo cual nos podemos ahora trasladar al aquí y a la ahora. ¿Cuántas veces también hoy en día proclamamos la palabra? La gente la escucha, pero la gente no quiere atender, se siente más confortable en el mundo en el que se encuentra. Y la verdad que en el mundo en el que nos encontremos o nos encontramos, no es el mejor de los mundos. ¿Por qué? Porque por un lado podemos pensar que las cosas son como nosotros creemos, pero no por pensar uno que una manzana es una mandarina, la manzana deja de ser manzana. ¿Ok? El hecho que tengamos nuestros pensamientos, ok, se respetan, pero no porque digas, veas una manzana y digas, esta es una mandarina, la fruta va a cambiar de estado. No, va a ser una manzana, punto. Lo reconozcas o no lo reconozcas. Así es en la vida de pecado. Si nosotros decimos que X cosa no es pecado, pero es pecado, no porque lo creamos así, deja de ser pecado. Entonces, él vivía en adulterio, vivía con la con la esposa de su hermano, con su cuñada, y era adulterio. No importa si él decía, yo soy el rey, yo aquí mando, pues mandarás muy lo que tú quieras, pero en sí, eso no cambia lo que son las cosas. ¿Por qué hago esta mención? De que nosotros también muchas veces actuamos de la misma manera. Y ya expliqué, escuchamos la palabra de Dios, o nuestra conciencia, eso que Dios puso, ese libre albedrío que Dios puso en nosotros, nos está diciendo, está mal lo que estás haciendo. Pero nosotros decidimos actuar de una manera en la que decimos, no, las cosas son como yo digo, y si hay soberbia, uno va a decir, a mí nadie me va a venir a decir qué es lo que debo de hacer, cómo debo de actuar. Yo hago lo que yo quiero y lo que me dé la gana. Bueno, eso no es nada más que soberbia. Y si es soberbia, no te estás dejando llevar por Dios. Nos estamos dejando llevar por el demonio. Porque el demonio es lo que es soberbia. ¿Y qué produce? Pues produce soberbia, porque es lo que es, ¿verdad? En fin, volvamos con el Evangelio. Cuando Herodes da la fiesta en el día de su cumpleaños y manda a traer muchos invitados y trae a sus más cercanos colaboradores, vamos a decir, trae a todo su gabinete, y entonces, ¿qué sucede? Ahí son personas influyentes, de ahí de su gabinete, más en el gobierno, más aparte, las personas a las que invitó eran las más sobresalientes de aquella población. O sea, había pura personalidad importante para los criterios del mundo. Entonces, viene esta joven, hija de Herodías, la cual Herodías pues ya quería matar ya no encontraba la manera de matar a Juan el Bautista, como nos lo dicen las escrituras. Bueno, viene esta joven y baila. No necesitamos mucha imaginación para darnos cuenta qué clase de baile hizo, ¿verdad? Sobre todo sabemos ese baile que se hacía o que se hace también allá en el Medio Oriente, el belly
el belly dance que le dicen en inglés, o esos bailes sensuales, ¿verdad? Y sensualidad es una palabra que me gustaría que piensemos en ella. Entonces Herodes, que sufría mucho de la sensualidad, igual que muchos de nosotros sufrimos de la sensualidad, ¿qué es lo que pasa? Que le gusta tanto como baila esta chica, que ahora lo que él quiere es básicamente, pues le causa placer lo que él está mirando en esa joven, los movimientos voluptuosos y lo que ustedes quieran, le causa mucho placer a él. Entonces, pues actúa imprudentemente. Ahora, sensualidad. ¿Qué cosa es la sensualidad? Miren, aquí vamos a ver una palabra más que se llama concupiscencia. Y la concupiscencia y la sensualidad van tomadas muy cerca de la mano. Por ejemplo, la concupiscencia es deseo de bienes materiales o terrenos, en especial deseo sexual exacerbado o desordenado. Decían los teólogos morales que en el pecado existe siempre la concupiscencia. Entonces, mis hermanos, es lo que practicaba Herodes, es lo que se practica mucho hoy en día, y al grado de que la concupiscencia te lleva a la sensualidad, y la sensualidad tiene mucho que ver con todo lo que es la sexualidad, el erotismo y el deseo de poseer cosas materiales al costo de lo que sea, la comodidad, el tener cosas más allá de lo que necesitas, en fin. De eso padecía Herodes. De eso padecemos muchos de nosotros, dicho sea de paso. Él, al hacer esta promesa, al ver a esta joven, hace una promesa. Le gusta tanto que dice: pídeme lo que quieras y te voy a dar hasta la mitad de mis reinos, si quieres. Y esto lo dice varias veces, con testigos influyentes. La joven, que tenía mucho cuerpo pero poca cabeza, va y le pregunta a la mamá y le dice a la mamá, pídele la cabeza de Juan el Bautista. Claro, la mamá de por sí ya estaba enajenada con quitarle la vida a Juan el Bautista, porque le molestaba que lo dijera como lo decía: no te conviene casarte con la mujer de tu hermano. O sea, ella era esposa de alguien más y ahora vivía con alguien diferente. Estaba viviendo en adulterio. Y, mis hermanos, muy a su pesar, Herodes tiene que cumplir de acuerdo a sus criterios de él. ¿Por qué? Porque tiene que quedar bien, porque le ha hecho una promesa a esta joven, guiado por el pecado de la concupiscencia o la sensualidad, que lo lleva a cometer imprudencias. Y dígame una cosa, ¿no nos pasa lo mismo? ¿No cometemos errores e imprudencias cuando nos dejamos llevar también por la concupiscencia y la sensualidad? Claro que sí, todos lo hacemos, desgraciadamente y vergonzosamente, pero deberíamos de recapacitar y hacer un cambio en nuestra vida. Herodes no lo hizo, y eso le costó la vida a Juan el Bautista. Pero también le costó la vida a Juan el Bautista el proclamar el Evangelio. Y es por eso, y a eso se le llama martirio. Él fue un mártir y la Iglesia Católica celebra hoy ese martirio. Mis hermanos, que no se quede en un simple recordatorio, en un simple pensamiento, sino que esta reflexión nos ayude a mirar dentro de nosotros y ver hasta qué punto estamos practicando esa misma concupiscencia y practicando también la sensualidad. Hasta qué punto somos personas que gastemos tiempo en la oración para que el Espíritu Santo venza las tentaciones de la carne. Roguemos a Dios que podamos lograrlo y así de esa manera también hacer un cambio de vida. Hacen falta muchos Juan Bautistas aquí en la tierra. Hoy en día también se trata de acallar a aquellos que proclaman el Evangelio,
aquellos que dicen la verdad y se busca callarlos, a clausurarlos, cancelarlos o simplemente deshacerse de ellos. Yo soy una de esas personas que han tratado de cancelar, de clausurar, pero para la gloria de Dios y por su benevolencia y por su designio, estoy aquí proclamándoles la palabra de Dios. Lo hago en la parroquia y lo hago donde quiera que Él me manda y me llama. Mis hermanos, no hay que tener miedo de decir lo que el Señor quiere que digamos, porque si de Él viene, no viene de nuestra cosecha, como decía San Agustín, sino de la voluntad y el designio de Dios. Mis hermanos, ojalá que ustedes sientan ese llamado de Dios a hacer el cambio de vida. Él los ama, pero no porque nos ama y los ama, quiere decir que permite, que le gusta lo malo. Hay un obispo por allá en Sudamérica, no me recuerdo el nombre en este momento, pero que él ha hecho muy popular una frase. Dice que en la iglesia cabemos todos. Sí, es verdad. Hay que hacer campo para todos en la iglesia. Dicen, en la iglesia cabemos todos, pero no todo cabe en la iglesia. Y yo creo que, yo no sé si esa frase es de él o es de alguien más, pero qué frase tan sabia. ¿Por qué? Porque todos cabemos en la iglesia, sí, pero no todo cabe en la Santa Iglesia. O sea, nuestros comportamientos, nosotros cabemos, pero nuestro comportamiento muchas veces no. Ojalá que concienticemos, hagamos el cambio que necesitamos y le pidamos a Dios que Él nos ayude, porque sin la ayuda de Él, créanme, podemos luchar y no lograr lo que nosotros necesitamos. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.